Ayer, 21 de septiembre, fue el Día Mundial del Alzheimer, la llamada enfermedad del olvido. Se estima que en todo el mundo más de 60 millones de personas mayores de 65 años viven con Alzheimer y la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. Aquí en México, alrededor de 1.300.000 personas en este momento padecen esta enfermedad y se estima que los casos podrían triplicarse para el 2050. El Alzheimer es la forma más común de demencia y se caracteriza por la muerte de las células nerviosas. Esto conduce a un deterioro gradual de las funciones cognitivas y finalmente a la pérdida de la capacidad de llevar a cabo actividades diarias. Es la enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo. ¿Cuáles son los síntomas iniciales del Alzheimer? Que es muy importante que todos conozcamos. Puede incluir la pérdida de memoria a corto plazo, desorientación en tiempo y lugar, dificultades para encontrar palabras adecuadas y cambios en la personalidad. No existe hasta ahora una cura para el Alzheimer, pero sí hay tratamientos que han avanzado muchísimo para aliviar los síntomas y sobre todo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Está con nosotros y se lo agradecemos muchísimo la doctora Ana Natalia Seubert Ravelo. Ella es especialista en este tema y nos va a platicar un poquito de esta enfermedad que sobre todo, doctora, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hace Bienvenida. ratito Lalo y yo Muchas fuera gracias. del aire. Gracias a usted. Afecta a la familia, afecta al entorno del paciente. Es una enfermedad durísima para todo el contexto. Así es correcto. Si bien las personas con la enfermedad pues son las más afectadas en su funcionalidad, pero todos vivimos en un entorno, ¿no? Entonces hay algo que se llama sobrecarga del cuidador y a mayor afectación cognitiva del paciente, a menor capacidad de ser independiente, muchas veces esto causa afectaciones emocionales, laborales, económicas, de interacción en el núcleo familiar. ¿El paciente sabe que tiene la enfermedad? ¿Está consciente de que tiene la En fases enfermedad? tempranas puede tener o suele tener cierto grado de conciencia de los cambios, ¿no? Pero conforme la enfermedad avanza, la conciencia de estos cambios en su capacidad va disminuyendo hasta que desaparece. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro de un ser humano que empieza a perder pues estas facultades y estas características? Pues esa es una excelente pregunta porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles son todos los procesos y cómo interactúan. Pero de manera sencilla hay dos proteínas que se llaman tau y beta amiloide que se empiezan a acumular y empiezan a volver tóxicas, empieza a haber cambios en el sistema inmune. Esas proteínas las tenemos todos. Las tenemos todos, exactamente, ¿no? Pero por alguna razón que desconocemos, puede haber factores genéticos involucrados, se empiezan a volver tóxicas y acumular. Ahí tiene un domi de un Así cerebro. ¿Dónde están esas proteínas Ok. y qué es lo que pasa? Están en todo el cerebro, ¿no? Estas proteínas tau y la beta amiloide están en todo el cerebro. Sin embargo, el patrón en el que la enfermedad de Alzheimer afecta al cerebro es particular, porque empieza a afectar una parte de aquí, de en medio del cerebro, del lóbulo temporal, que se llama el hipocampo, ¿no? Y una parte de la corteza que se llama la corteza entorrinal, que está en esta zona medial. Y estas estructuras son sumamente importantes para que la memoria funcione bien. Y al ser estas las iniciales, por eso de los primeros síntomas son cambios de memoria. La familia, ¿cómo tiene que prepararse para una situación como esta cuando está en una situación temprana y que va a empeorar porque es degenerativa? Claro, esa es una excelente pregunta. Yo creo que la principal herramienta que tiene la familia es aprender acerca del padecimiento, ¿no? Entonces, para ello, en México y en el mundo, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Alzheimer tiene cursos para familiares y cuidadores, para lo que llamamos psicoeducación, conocer más acerca del padecimiento, ¿no? Ponerse de acuerdo en la familia de cómo van a sobrellevar como familia los cambios, cómo van a afrontar los cambios económicos, quién se va a hacer responsable, buscar ayuda emocional, ¿no? Adaptar el ambiente para que una persona con Alzheimer sea más funcional en su casa, todo esto a través de la educación. Tengo dos preguntas relacionadas con los polos de la enfermedad, antes y después. Sabemos que no hay tratamiento que lo cure, hay tratamientos que lo pueden, digamos, aligerar, que lo pueden mejorar. Pero antes de los primeros síntomas, de los cuales ya hablábamos, ¿se puede hacer un estudio? ¿Se puede detectar de alguna forma que la persona puede llegar a tener Alzheimer? Y en este tema también han dicho muchísimo que hacer, por ejemplo, sudokus, que hacer sopas de letras, que hacer ejercicios que mantengan la mente ocupada, Jugar pueden dominó. prevenirlos. ¿Es real? Ok. ¿Es real que estas cosas Bueno, pueden- es una excelente pregunta. Entre el 60 y el 80% de la enfermedad está explicado por causas genéticas. Ya.
Entonces, solamente tenemos un 20 o 40% de factores modificables que tienen que ver con la actividad mental, pero también con el ejercicio, la dieta, la actividad social que tengamos, que pueden ayudar a prevenirlo, ¿no? O sea, si mi mamá, si mi abuelita, si alguien en la familia tuvo Alzheimer, es mejor estar alerta Sí. desde muy temprano en la vida. Porque la para probabilidad de que yo lo tenga es mayor, ¿no? ¿Se Hay puede algunos- retrasar la enfermedad? Estas modificaciones al estilo de vida pueden llegar a retrasar el inicio de la enfermedad en alguien que tiene una carga genética que lo predisponga más a padecer. O sea, sí es hereditario. Es una respuesta compleja. Hay un 5% de casos que están determinados genéticamente. O sea, si yo heredo un gen particular, lo voy a presentar. Pero más del 90% de los casos son genes de riesgo, que incrementan entre 3, 4 a 10 veces la probabilidad de padecer la enfermedad. Pero puede ser que yo tenga este gen y no la desarrolle. Pero lo que decía Daniel, jugar Sudoku hacer trabalenguas, hacer sopas de letras, Por hacer sí mismo, crucigramas. Es poquito lo que logra multiplicaciones. mejorar. En realidad lo que lograría sería una intervención integral que tiene que ver con disminuir la probabilidad de tener diabetes, hipertensión, factores cardíacos, enfermedades cardíacas, socializar durante toda la vida, hacer ejercicio toda la vida, Eso. tener una dieta saludable, por ejemplo, una dieta mediterránea. Y un componente más es mantenernos activos mentalmente. Pero si todo lo demás no lo hacemos, jugar Sudoku por sí mismo No va a ser prevenir. algo Y diferente. rapidísimo y para terminar, doctora, ¿una persona se muere de Alzheimer? Ok. ¿El Alzheimer disminuye sustancialmente la esperanza de vida de alguien? Sí. No es que uno se muera de Alzheimer, sino de complicaciones del Alzheimer. ¿Por qué? Porque llega un punto donde la persona está postrada en una cama y eso empieza a complicar su estado de salud general, ¿no? Y ya en fases muy, muy avanzadas, pues hay partes del cerebro que controlan la frecuencia cardíaca, la respiración y que eventualmente también pueden llegar a afectarse. Gracias, muchísimas gracias. Muchas Es una gracias. enfermedad Mucho gusto. dolorosa, Así difícil, es. dura, de la que cuesta mucho trabajo hablar, sobre todo cuando está presente ¿En una México familia. cómo estamos? Pero ¿qué hay que hacer? En cuanto a Ah, cifras, no, en cuanto a la atención que da el sector salud, por ejemplo. se está incrementando mucho en los últimos años la concientización Eso es para muy poder importante. hacer diagnósticos, ¿no? Pero todavía hace falta informar a la población y tener más recursos a nivel salud pública. ¿Quién para trata a una persona con Alzheimer? Idealmente un equipo interdisciplinario, liderado por un neurólogo, psiquiatras, neuropsicólogos, que es mi especialidad, psicólogos clínicos, idealmente un equipo. Gracias, doctora. ¿Es caro? Sí, porque requiere de un equipo interdisciplinario, pero cada vez más los institutos de salud pública tienen estos equipos. Gracias, muchas gracias, doctora. Con Le mucho agradecemos gusto. mucho.